Darren Lynn Bousman, tras graduarse de la Universidad de Cine, decide ir a Hollywood en busca de hacer realidad su sueño. Durante 6 años fue de trabajo en trabajo miserable, sin lograr ningún avance, sobreviviendo por la ayuda económica que le envían sus padres. Sin embargo, un día recibe una carta que lo cambia todo. I got a letter from my father one afternoon, 2005, and it basically said, "We love you. We support you, but in 1 year, if you have not taken a huge leap forward for your career, we can't continue to financially pay for you." Darren estuvo meses escribiendo un guion llamado The Desperate y se da cuenta de que la única forma de no terminar durmiendo en un callejón es vendiendo este guion. Live or die. Make your choice. Lo que Darren no se imagina es que 11 meses después va a estar subiendo un avión con destino a Toronto para comenzar el rodaje de su debut como director. Su guion de The Desperate fue reescrito para convertirse en Saw 2. And 11 months later, I signed the deal for Saw 2. Pero ¿cómo pasó de no poder pagar el alquiler a dirigir la secuela de una de las películas de terror más exitosas de principio de siglo? En este video vamos a descubrirlo. Desde niño, Darren sabía que quería involucrarse en el mundo del cine. And I would go to school talking about Wes Craven when everyone else was talking about Pete Rose scandal and something else like that. I didn't know who Pete Rose was. Después de graduarse de la universidad, entiende que hay un solo lugar en donde puede cumplir este sueño: Hollywood. Al llegar, se siente un poco intimidado porque no conoce a nadie. Por eso agarra una guía telefónica que tiene enfrente y se pone a hojearla. Recordemos que estamos a principios de los años 2000 y en ese entonces la guía telefónica era muy común y era muy común también que las personas pongan su profesión al lado del número de teléfono. A Darren le llama mucho la atención un número de teléfono que tiene acompañada la palabra productor. Decide llamar y ver si alguien contesta. Sorprendentemente recibe una respuesta y le pregunta a la voz del otro lado del teléfono: ¿vos sos productor? A lo que la voz del otro lado responde: sí. Darren le explica que acaba de llegar a Hollywood, que estudió cine y está buscando cualquier oportunidad disponible para trabajar en la industria. El hombre con el que está hablando es un productor de los Expedientes Secretos X y es tan copado que le consigue un trabajo como asistente en la serie. La paga es miserable, pero al menos tiene un pie en la industria. My thing I made myself very early on was I'm only going to do a job that will further me to get where I want to go. If it was not furthering me 100% to be a director or a writer, I walked away from them. Sin embargo, Darren no se conforma con ser solo un asistente. Él quiere escribir y dirigir proyectos. El problema es que está tan enfocado en sus guiones que descuida su rol de asistente. Por eso lo despiden de los Expedientes Secretos X. En los años siguientes fue de trabajo en trabajo, principalmente como lector de guiones, en donde le pagan por leer libretos todo el día y seleccionar aquellos suficientemente buenos como para que los productores se tomen el tiempo de leerlos. My job was basically to say no. And if I said yes, I was putting my internship on a line. If I said yes, read this, that means I think it's good enough that my boss should read it. En este trabajo, Darren se da cuenta de algo: los guiones violentos y perturbadores son los que más llaman la atención de los productores. Por eso se pone a escribir The Desperate, un guión pensado para que sea perturbador, incluso un poco ofensivo, con el objetivo de llamar la atención. Pasan aproximadamente 9 meses y todavía no termina el libreto. Mientras tanto, consigue trabajo en una agencia llamada APA, nuevamente como asistente, leyendo las pilas de guiones que los productores no tienen tiempo de leer. El trabajo es malo. Darren se pasa todo el día leyendo a cambio de un salario penoso. La única razón por la que sobrevive en Hollywood y por la que sigue intentando es porque sus padres le envían dinero mensualmente. Pero un día recibe una carta que lo cambia todo. Your mother and I want to support you and we need a plan. And he says, 1 year from the date, we can no longer send you any money. This is on April 21st, 2003. And he ends it by saying, mark November 1st on your calendar. On that day, if you still have not sold your first screenplay, if you've not made money, if you have no money in the bank, what will your plan be? Take care of yourself. Your mom and I love you and want to support you, but you must have a plan. Love you, Dad. Después de 6 años trabajando en Hollywood sin lograr un verdadero progreso, Darren está arrinconado y tiene que actuar rápido. Se le ocurre un plan. Decide hablar con sus amigos que también trabajan de lectores de guiones. Juntos van a escribir críticas positivas de The Desperate, que va a estar firmado bajo el seudónimo de James Luther. La idea es que cada uno escriba reseñas entusiastas y que el efecto acumulativo llame la atención de las distintas productoras. I wrote fake coverage for it as Darren Bousman, and so I wrote coverage on my own script and I gave it strongly recommend. I used that coverage to send to other agencies and have my other friends read the same thing and they gave it strongly recommend. So I had fake coverage written for a script that
no one had really read. La cobertura del guión empieza a extenderse y pronto llega a un sistema de seguimiento. Asistentes de todas partes quieren leer The Desperate. El único problema es que el guión no está completo. Darren solo tiene aproximadamente 30 páginas escritas, pero cuando ve que hay un interés genuino, empieza a escribir a toda velocidad. The Desperate trata sobre un grupo de personas encerradas en una casa que deben sobrevivir a las trampas mortales puestas por un retorcido asesino en serie. Darren termina el guión y lo envía a todos lados con el seudónimo de James Luther. So basically I manipulated my way to have a quasi bidding war on a movie no one had read yet. I was just at that point again I was manipulating the system, but it worked for me because the script was actually kind of good. Aunque moralmente cuestionable, la estratagema funcionó. Darren recibe una oferta de una productora que le ofrece $1 millón para filmar la película en Alemania. Estos quieren que él sea el director. Se toma la oferta en serio y empieza a entrevistar directores de fotografías, y uno de ellos es David Armstrong, que recién había terminado de filmar otra película con una premisa muy grotesca, Saw. Armstrong leyó el guión de Darren y quedó fascinado. Le pidió permiso para mostrarle el libreto a unos productores amigos, y resulta que estos productores amigos eran los dueños de Twisted Pictures, la misma que había financiado Saw. Craig Hoffman nace en Phoenix, Arizona. Estudió comunicación, derecho y economía en la American University de Washington. En 1986 empieza a trabajar en la industria cinematográfica como asistente en Pro Filmworks, una productora independiente. En 1995 se convierte en ejecutivo de desarrollo en Disney, donde supervisa remakes en acción real de dibujos animados y los típicos telefilms que solían pasar en Disney Channel. A pesar de tener un puesto jerárquico y un salario más que bueno, Craig no se siente satisfecho porque no está trabajando en proyectos que lo apasionan. Él siempre quiso hacer terror, porque decide arriesgarlo todo y renunciar a su puesto en Disney para crear Twisted Pictures, su productora de películas independientes. Craig funda la compañía junto a sus socios Mark Park y Oren Coles. La idea detrás de Twisted Pictures es producir películas de terror de bajo presupuesto y que por ese bajo presupuesto no tengan miedo de mostrar violencia extrema y gore. La primera película que producen es Saw, escrita por Leigh Whannell y dirigida por James Wan. Con un presupuesto de $700,000, la película se filma en tan solo 18 días, una producción repleta de complicaciones que expliqué en detalle en mi video anterior. Saw se estrena en el Festival de Sundance y se convierte en un fenómeno. So we roll up to the theater, I guess it's 11:30 at night, and there's this line of people around the block. I said to the publicist, "Oh my God, look at all those people waiting to get into the film." And she said, those aren't the people waiting to get into the film. Everyone's already in the theater. Those are the people waiting to see if there's spare tickets. You're kidding. This long line around the block. And I was just like... La distribuidora, Lionsgate, sabe que tiene una mina de oro entre manos. Por eso le propone a Twisted Pictures la idea de trabajar rápidamente en una secuela. El problema es que tanto Leigh Whannell como James Wan están ocupados promocionando la película en festivales de cine alrededor del mundo y no tienen tiempo para otra producción. Por eso tienen que buscar alternativas. Craig Hoffman empieza a recibir cientos de guiones en el género de terror y thriller, pero un día el director de fotografía de Saw, David Armstrong, le muestra un guión con una premisa intrigante. Un grupo de personas encerradas en una casa están obligadas por un asesino en serie a jugar juegos macabros de vida o muerte. El guión en cuestión es The Desperate, escrito por Darren Lynn Bousman. Al terminar de leerlo, Craig llama inmediatamente a Darren. 24 hours later, Greg Hoffman, the producer of the movie, called me. And he was like, "Hey, we read your script. Do not do anything. Do not do anything. Do not sign anything with anybody." Greg le cuenta la sinopsis de The Desperate a su colega Oren Close. And he pitched me the movie. And as he's finished pitching the movie, I kind of thought about it, and I said to him, I said, "That's Saw too." And I was quiet for a minute, and I go, "Oh my God, you're right." Craig cierra un trato con Darren y empiezan a ver la forma de convertir The Desperate en la secuela de Saw. Adaptar un guion existente a una secuela no es tan simple como cambiar nombres de personajes y escribir algunos discursos de Jigsaw. Sin embargo, después de años trabajando como ejecutivo en Disney, Craig sabe cómo lidiar con este tipo de situaciones. Trae de vuelta al guionista y actor de Saw, Leigh Whannell, que junto a James Wan son los nuevos niños mimados de Hollywood. Lo sacan de la gira de prensa, le ofrecen una pila enorme de dinero y lo encierran en su departamento para que pase las 24 horas del día reescribiendo el guión con la ayuda de su amigo James Wan. Mientras tanto, Darren está luchando para ser elegido como el director de Saw 2. Aunque cuenta con el apoyo de Craig Hoffman y de Twisted Pictures, Lionsgate tiene dudas sobre si él es la persona adecuada para el trabajo. Hasta
ese momento Darren solo había dirigido un par de cortometrajes que según él eran muy malos y videos musicales para bandas que no eran muy conocidas. Un día asiste a una reunión con los ejecutivos de Lionsgate acompañado por Craig Hoffman, que a esta altura considera su gran aliado. Los ejecutivos de Lionsgate le preguntan a Darren qué haría con el personaje de Jigsaw, a lo que él responde: Capture Jigsaw on page 5. And they said, why would you capture Jigsaw on page 5? That's ridiculous. He's the franchise. And I said, because again, everyone knows he's the franchise and you got to do something they're not expecting. Capture him on page 5. Aunque les gusta la idea, necesitan algo más contundente. Por eso le preguntan: ¿alguna vez dirigiste algo de terror? And I said, absolutely. I've directed a ton of stuff. I've won all these awards at short film contests for genre work. And Peter Block, the head executive, says, "Great, we want to see one of those short films that you've directed and won a thing off of." I've never directed shit. Recurre a las únicas personas que siempre confiaron en él, sus padres. So I leave Lionsgate and I call my parents and I'm like, I need money right now. And they wired me money. And that weekend I went and shot this short called Zombie, edited it together on a Sunday, and then brought it into Lionsgate, and they hired me off of this short film that I told them that I'd won all these awards on. All a lie, all of it. Aunque Craig Hoffman y sus colegas de Twisted Pictures están satisfechos con la decisión, se están arriesgando. Cuando eligieron a James Wan, él tenía el cortometraje de Saw debajo del brazo y ya muestra una visión clara de lo que quiere hacer. Darren no tenía nada de eso, era un tipo que constantemente lo despedían de sus trabajos y solo logró llamar la atención gracias a una mentira. Pero tiene la tenacidad de un joven de 27 años, tiene la misma edad que tenía James Wan cuando dirigió Saw, y si hay algo que caracteriza a Greg y a su productora es que tiene una confianza enorme en los apasionados de verdad por el cine de terror. He had developed this script for himself to direct, and just like we were willing to take a chance on James, why not do that for the sequel? I think the biggest mistake people make is say, hey, we had a success, so let's spend ridiculous amounts of money and hire a huge director. We kind of want to do the opposite thing and say, Saw worked because we took a chance on a guy that was unproven, that had a vision, and Darren was really the same kind of guy. Saw se convierte en un éxito total, recaudando $103 millones contra un presupuesto de menos de $1 millón. Por eso Lionsgate y Twisted Pictures quieren estrenar Saw 2 en octubre de 2005, a un año del estreno de la primera entrega. The film came out on a Friday and by Monday the sequel was announced. La preproducción, la producción y la postproducción se deben realizar en tan solo 6 meses. Saw no solo fue un fenómeno de taquilla, sino también una de las primeras películas en generar una legión de fans en internet desesperados por conocer cualquier detalle de la producción de la secuela. Un día la dirección de correo electrónico de Darren se filtra en la web y empieza a recibir montañas de correos de fans pidiéndole que no arruine la franquicia, que no la haga PG-13, que meta más gore, etc. Darren va a debutar como director con la secuela de una película que fue un éxito rotundo. La vara está muy alta. A pesar de ese peso sobre sus hombros, cuenta con el apoyo del equipo que trabajó en la primera entrega: el director de fotografía David Armstrong, el editor Kevin Greuter, el compositor Charlie Clouser y el diseñador de producción David Hackel, entre otros. Gran parte de Saw 2 transcurre en una casa abandonada cuya construcción en sí es un desafío. David Hackel, el diseñador de producción, tiene dos problemas. Por un lado, solo tiene 3 semanas para construir la casa, y cuando empezó a trabajar en los diseños todavía no tenía un guión, ya que Lee Whannell en ese momento estaba haciendo las reescrituras. Por otro lado, tiene que construir 27 sets en un solo galpón. La parte trasera de un set es el frente de otro. The camera moves up so that he's completely against the back wall, and this wall here actually is on wheels, and this begins to slide away, revealing a sewer tunnel over here. So rather than doing a cut, we pan right off of this, the wall moves away, and his partner comes walking along here, and we pick up his partner, and she starts to tell him all about the crime and what's happened. Y por el poco tiempo de producción usa todos los recursos disponibles, incluso reciclando materiales descartados de otras producciones, reciclando paredes, puertas, ventanas, muebles, todo lo que se pueda. De igual manera, David Hackel se permite llenar la casa de detalles interesantes. Inyecta historia en las paredes y los muebles como si la casa hubiera sido abandonada en los años 30. Al mismo tiempo, introduce toques modernos como restos de agujas y drogas, insinuando que la casa funcionó como refugio de adictos. I want you to be disgusted by everything. I don't want you to touch anything.
The second you leave this house, you would want to go take a shower. David se inspira en el fotógrafo canadiense Robert Polidori, famoso por sus retratos de la ciudad abandonada de Chernóbil. Polidori cree que al fotografiar espacios vacíos, en realidad lo que es capturar la esencia de las personas que habitaron esos lugares. And a lot of what he has in his photographs are reference to the history of a place, and he witnesses the life once lived, and that's what his photographs are really about. So it just fit perfectly for what we were trying to do in our sets. El resultado es una casa que parece desintegrarse como si estuviera sangrando. En Saw 1, las trampas no tenían un papel protagónico muy grande por el bajo presupuesto. Solo veíamos las consecuencias de que una víctima de Jigsaw fallara su prueba. La única verdadera escena de trampa era la de la mandíbula. Leigh Whannell jamás imaginó que este elemento llamaría tanto la atención, pero a la hora de hacer una secuela lo que los fans más pedían era esto, querían ver más escenas de trampa, y por eso con la ayuda de James Wan deciden agregar varias escenas que siguen esta dinámica de escapar de una trampa. Saw 2 empieza con la reinvención de la trampa de la mandíbula. La víctima tiene puesto un cajo con picos y debe sacársela antes de que el contador llegue a 0. El problema es que la llave está detrás de su ojo. La parte más desafiante de esta escena fue la construcción de la máscara. Tuvieron que esperar a que termine el proceso de casting. Usaron un molde del actor para que el casco se ajustara perfectamente a la cabeza de este. Jigsaw construye sus trampas usando objetos encontrados y querían respetar esa lógica a la hora de hacer el diseño. Por eso la máscara parece una modificación de un antiguo casco de buceo. Para sujetarla al cuerpo del actor utilizaron cinturones de gimnasta, como si Jigsaw lo hubiera creado uniendo cinturones que encontró tirados en algún contenedor. El casco está hecho de materiales ligeros como aluminio para que no le pese mucho al actor durante la filmación. Hay muchas escenas de trampas en esta entrega y cada una presenta un desafío, pero la más complicada de todas es la trampa de las agujas. A Leigh Whannell se le vino la idea de esta escena viendo Pulp Fiction, ya que recordó la reacción visceral que tuvo a la escena en donde John Travolta le clava una aguja en el pecho a Uma Thurman. So I was thinking, imagine if you could times the needle scene from Pulp Fiction by 1,000. Take thousands of needles and have someone have to dive into a pit of them. Sin embargo, la ejecución fue compleja. Requirió que Len estuviera constantemente cambiando las puntas de las agujas y reemplazándolas por puntas falsas. Repitieron este proceso con cientos de agujas. We did 20,000 needles and it barely covered the bottom of the pit. Then we got another 40,000 needles. So now we have 40,000 needles. We have an entire team. That's their entire job. They come to work to pull the needles out, to put plastic one in. That's what they do all day. It took 4 people 4 days. Then we have what? 60,000 needles. Not enough. So we ended up, I think the final count's 120,000 needles, and that still is not that deep. We had to fill it full of gunk and styrofoam to make the needles actually rise up. En el guion original, Amanda debía ahogarse en las agujas hasta que éstas le lleguen al cuello, pero era una idea impracticable. En su lugar se cambió por la idea de ella gateando por todas estas cosas puntiagudas. Lo valioso de las trampas en Saw 2 es que su efectividad no viene del gore, sino más bien de los detalles inquietantes, como los objetos afilados o un bate de clavos haciendo que las trampas parezcan más grotescas de lo que realmente son. En Saw 2, Darren pudo llevar al siguiente nivel las ideas que se establecieron en la primera entrega. A pesar de aparecer menos de 30 segundos en pantalla, mucha gente quería conocer más sobre el personaje de Jigsaw. Tobin Bell, el talentoso actor detrás del personaje, se pasó jornadas enteras acostado en el piso durante el rodaje de la primera película, sin la obligación de hacerlo, ya que tranquilamente se pudo haber usado un muñeco. En la secuela le dieron más escenas, permitiéndole dialogar con el protagonista y así profundizar en su peculiar visión de la vida, su peculiar juego moral. Darren considera que las escenas entre Jigsaw y el detective Matthews son el corazón de la película. Esta es la razón principal por la que yo considero que Saw 2 supera a su predecesora. Las actuaciones son de altísimo nivel. It is so top notch, in my opinion, that it takes it out of the horror genre. It makes it more of a drama and a thriller. Como mencioné en mi video, en la primera película, algunas decisiones creativas surgieron para disimular errores de filmación. El montaje frenético y el uso de fotografías estaban ahí para ocultar todas las imperfecciones y los errores que se cometieron. Pero en la secuela, Darren toma ese estilo accidental y lo mejora, como que lo usa con intención, ya que busca hacer una película que ataca los sentidos, que tenga la energía de una película de acción, algo bien frenético.
frenético. En primer lugar, Darren tiene una preferencia por el movimiento constante de la cámara. Por eso, en muchas tomas vemos paneos y movimientos bastante erráticos. Sin embargo, la cámara se mantiene más estática en algunas escenas. Darren utilizó esta técnica para transmitir que el personaje de Jigsaw es el que está bajo control. La quietud de la cámara refleja la sensación de opresión y restricción que siente el protagonista, el detective Matthews. A medida que avanza la trama y el conflicto se intensifica, la cinematografía se vuelve cada vez más frenética, los movimientos de cámara se vuelven agresivos, los ángulos más inusuales y la edición más rápida. Además, el estilo visual grunge presente en la película también tiene una razón detrás. Resulta que el director de fotografía tenía poco tiempo para armar la iluminación de las escenas. I really just can't spend a lot of time. I mean, I'd love to spend time lighting, but we would do 10-minute close-ups, 10-minute light shoot, 10-minute close-up light shoot. And it helps in the fact that it's supposed to be a grungy, dirty world, so I don't have to make it beautiful. But still, dirty, grungy should still look good. Durante el rodaje, Darren dudaba constantemente de sí mismo. La presión no venía solo de los fans, sino también de Lionsgate, que cuestionaba cada una de sus decisiones. Afortunadamente, él tenía de aliado a Greg Hoffman, que lo guiaba en el complicado mundo corporativo de Hollywood. Después de meses de trabajo, Saw 2 se estrenó en octubre de 2005 y fue un éxito rotundo de taquilla, incluso superando la recaudación de la primera película. Aunque otra vez los críticos le hicieron pelota, los fanáticos de la saga sintieron que Darren agarró todo lo bueno de la primera entrega y lo elevó al siguiente nivel. The dedication and the determination on Darren's part to make this as good as it can be, I think has paid off. Con el pago que recibió por dirigir Saw 2, le pudo devolver a sus padres todo el dinero que le habían prestado a lo largo de los años. El éxito de la secuela hace que una tercera entrega de Saw sea inevitable. El tema es que tanto Darren como Lee no están tan seguros de volver. No quieren caer en la trampa de hacer siempre lo mismo y ser encasillados exclusivamente como los flacos que hicieron Saw. Iban a decir que no, hasta que una tragedia los hizo cambiar de opinión. Greg Hoffman falleció inesperadamente mientras dormía. Un día estaba como loco laburando en la tercera entrega y el otro día ya no estaba. Si Darren y Lee tuvieron éxito es porque Greg confió en ellos cuando nadie más lo hacía. Esto hace que reconsideren la oferta. Por eso aceptan hacer una tercera entrega y dedicársela a Greg Hoffman. Greg was such a great guy who gave many people their start and chances. And, you know, here where I was that had a bad short film that you can see called Zombie on the Saw 2 Special Edition, which, you know, I should never have gotten a film off of that. And he's willing to take risks, and he took a risk on me. Además, a Lee le gusta la libertad creativa que tienen Twisted Pictures. Él venía del complicado rodaje de su segunda película como escritor. I kind of made all my mistakes in one movie, Dead Silence. It wasn't the right time for us to do that film. We rushed into it. And at the end of that experience, I felt like I had this real up-close experience that taught me what not to do, which is the best thing to learn. Saw 3 va a ser escrita por Lee Whannell y dirigida por Darren Lynn Bousman. Eso sí, no quieren repetirse. El objetivo es hacer una película que se distinga de las primeras dos entregas. Por eso Lee centra su guión en la emoción. La relación entre Jigsaw y Amanda se convierte en el corazón de la historia. Jigsaw, moribundo por su cáncer, está buscando a alguien que continúe su legado. Y ese alguien es Amanda. I wasn't really interested in more traps and I mean that stuff's great, but what's the core emotional story? And for this film, it's about the relationship between Jigsaw and Amanda. Paralelamente se desarrolla la historia de un hombre que nunca superó la muerte de su hijo en un accidente de tráfico. Este hombre es secuestrado y sometido a pruebas para ver si puede perdonar a quienes considera responsables de su dolor. Acá tenemos un primer cambio importante. En Saw 2 las víctimas debían soportar un gran dolor físico para sobrevivir en una trampa. En Saw 3 las trampas no son físicas, son emocionales. Everyone I think is used to seeing these blood, violence, gore traps, and believe me when I say we have a ton of blood and violence, but
the emotional aspect of the character is what interests me more. El protagonista debe enfrentarse a las personas involucradas en la muerte de su hijo y decidir si vale la pena salvarles la vida. Estos son el juez que dejó en libertad al responsable del accidente, una mujer que testificó a favor del victimario y el propio estudiante que manejaba el vehículo que causó la tragedia. Hay una escena en la que el juez está atrapado en un contenedor que se va llenando de a poco de restos de cerdo. Originalmente la llave para liberarlo iba a estar adentro del contenedor, creando una prueba más física, pero respetando el objetivo de crear trampas más emocionales, Darren y Lil modifican la escena de tal manera que el protagonista solo va a poder obtener la llave si quema todos los recuerdos de su hijo, recuerdos que obsesivamente protegía al inicio de la película. Touch things in Dylan's room. Si quieres sobrevivir al juego de Jigsaw, tiene que aprender a dejar ir y perdonar. Saying that I think this is a very important thing because that's an emotional choice, not a violent choice, and it's disturbing. Yeah. And I think, you know, all of these choices that Jeff has to make are extremely disturbing choices. En esta entrega, Darren muestra mucha más madurez en cuanto a su manejo del ritmo. Saw 2 tenía un ritmo frenético propio de una película de acción, pero el tema es que se llevaba a un extremo, porque incluso había escenas de diálogo donde te ponía un corte cada 5 segundos, ¿viste? En esta tercera entrega gana confianza y permite que existan momentos más pausados. Por eso tenemos escenas como estas en donde el silencio y la tensión se vuelven protagonistas. En Saw 3 se fusiona el frenesí característico de Saw 2 con los momentos más pausados de la primera entrega, dando una película que combina lo mejor de ambos estilos. A estas alturas la maquinaria de Saw está muy aceitada, por eso no hay muchos problemas en el rodaje y pueden hacer toda la película desde la preproducción hasta la postproducción en tan solo 5 meses, que es una locura. Las dificultades llegaron en realidad en la etapa de postproducción, ya que Darren tuvo que enfrentarse por primera vez a la posibilidad de censura. En Estados Unidos existe la MPA, una organización que clasifica las películas y decide las restricciones de edades adecuadas. Los distintos ratings son PG apta para niños, pero los padres deben investigar si algunos temas no son apropiados. PG-13, similar al PG pero con una advertencia clara de que no es apropiado para menores de 13 años. R, menores de 17 años solo pueden verla acompañadas por adultos. Y NC-17, prohibida para menores de 17 años, incluso con acompañamiento. En Saw 1 y 2 no tuvieron muchos problemas en conseguir un rating R, ya que no había escenas de violencia explícita o gore extremo. Sin embargo, el primer corte de Saw 3 recibió un rating NC-17, más que nada porque las trampas eran de las más explícitas de toda la saga. Por ejemplo, la confrontación entre Amanda y el detective Matthews, donde este último golpea repetidamente la cabeza de Amanda contra la pared. A la MPA le molestaba la cantidad de veces que la cabeza de Amanda impacta contra la pared, ya que en el primer corte de Darren eran muchos golpes contra la pared. El gran problema que tiene es que la MPA considera que muchas escenas de Saw son escenas de tortura. No es tan fácil como cortar un poco y ya está. Por eso Darren decidió buscar a alguien experto en esta batalla contra la censura. Su amigo Rob Zombie, director de La Casa de los Mil Cuerpos y más tarde el remake de Halloween. Rob le explicó que a menudo la censura se debe a la falta de comprensión del propósito de las escenas. Él le aconseja a Darren lo siguiente. He said, talk to them in the merits of why you filmed it the way you did and why it was important to film it this way. Ahí es cuando Darren empieza a hablar con la MPAA del enfoque emocional que tienen las trampas, que es la historia de un hombre traumatizado y que las imágenes violentas están para que él enfrente sus dolores del pasado, por decirlo de alguna manera. Aunque no resolvió todos los problemas, este enfoque permitió a Darren tener un diálogo más fluido con el ente regulador. Hay una escena en donde una mujer desnuda es congelada hasta morir. La MPAA pudo haber catalogado este momento como tortura sexual. Again, they looked at it, well, here's a naked woman being tortured, and so that immediately poses a problem. Pero cuando Darren empezó a explicar su objetivo de lo que estaba buscando contar en esa escena, permitieron que lo mantenga sin ningún cambio. Where in this, I wanted it to be stark. The second you walk in, there's nothing to the imagination, and I think it loses its sexuality immediately. And I explained to them why I shot it this way, why it was edited this way, and they let me keep it all. They didn't touch anything out of it. En Saw 3, el personaje de Jigsaw muere, y Darren y Lee están contentos de que los productores le permitieron tomar esta
decisión. Después de una mala experiencia con Dead Silence, Lee valora trabajar con productores que no tienen miedo de explorar nuevos territorios. Saw 3 fue un éxito en taquilla, recaudando $164 millones y mantuvo el récord del mayor debut en un fin de semana de Halloween durante 5 años, hasta que fue superado en 2011 por El gato con botas. A nivel taquillero, Saw 3 es la más exitosa de toda la saga, récord que sostiene hasta la actualidad. La película está dedicada a la memoria de Greg Hoffman. La saga Saw nos enseña la importancia de la tenacidad. La gente que sueña con trabajar en el mundo del arte a veces comete el error de esperar que alguien, como una especie de figura salvadora, les dé una oportunidad. Darren Lynn Bousman no esperó a que alguien le dé una oportunidad. Es más, cuando sus papás le mandaron la carta, él se pudo haber rendido. Era tan simple como empacar sus cosas y volver a su ciudad natal. Sin embargo, decidió arriesgarse y forzar su entrada al sistema. Sí, tal vez hizo trampa, pero al menos tuvo la valentía de luchar por sus sueños. I'm not the kind of guy that walks over to a door and lightly knocks on it. I kick a door in. And I kicked numerous doors in. Most of them were empty. But finally I kicked a door in that wasn't empty, and there was studio execs sitting behind it, and they listened to me. And I think that that's the thing. You have to be willing to commit. If you really want to be a director or a writer or a producer or a DP, you can't settle and you can't accept. You have to kick in every single door until you kick open the right one.